Rápidamente, volvemos a la Cámara de Senadores de la provincia de Salta. Allí está nuestro compañero de tareas, nuestro cronista, el periodista César Lazo. Adelante, César, te escuchamos. Bien, le agradecemos al señor Guillermo Durán Cornejo, senador de la provincia por Capital. Senador, muchísimas gracias. Estamos en vivo para 7 p.m. con Daniel Salmora. Ah, qué gusto. Hola, Daniel. Hola, Guillermo. Senador, si hay un senador que no iba a aceptar que esto se apruebe a libro cerrado, y su nombre era el más indicado, porque esto no lo iba a permitir de ninguna manera. Bueno, para eso me han puesto aquí, supongo, los ciudadanos. Obviamente que las cosas tienen que ser explicadas, entendidas, pero hay algo fundamental que hay que decir, y esto es un enunciado. Estos artículos que se van a poder modificar, no los estamos modificando nosotros. Yo ahora he podido decir cuál es mi opinión, qué es lo que quisiera yo en materia de mandatos de gobernadores, de intendentes, qué es lo que quiero yo para que cuando comiencen las sesiones, qué es lo que quiero yo en materia de Corte de Justicia. Pero van a ser los convencionales los que en definitiva modifiquen positivamente, o a lo mejor dejen las cosas como estaban, que sería gravísimo. Ojalá que estén iluminados los convencionales y podamos tener una constitución mejor, porque va a redundar seguramente en beneficio de todos los salteños. Por esta postura, por tener una posición muy cercana a lo que es la sociedad salteña, Guillermo Durán Cornejo, ¿puede ser constitucional en esa asamblea? No, de ninguna manera, no, yo estoy cumpliendo funciones de senador. ¿Qué costumbre esa de tratar de acaparar cargos públicos? Caramba, ¿no? No, yo no, de ninguna manera haría eso. Hasta fin de año voy a ser senador para la capital. Daniel, lo está escuchando el senador Guillermo Durán Cornejo. Gracias, César. Guillermo, qué gusto. Hola, Danielito. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, voy a ser senador hasta fin de año. ¿Y después? Y después seguiré viviendo. Hay vida después de la política. Hay vida. Bueno, algunos no creen que sea así, ¿no? No. Algunos no lo creen así, pero bueno. Bueno, Guillermo, te escuchaba atentamente, ¿no? Y decías esto, muy bien lo que te plantea César, ¿no? Si había alguien que no iba a aceptar esta idea del libro cerrado, era el senador Durán Cornejo. Ahora, de estos temas, ¿no? Del conjunto de temas que yo le llamo el núcleo de coincidencias básicas, parecido al tema del Pacto de Olivos, que mandó el Ejecutivo, ¿cuáles te parecen que están bien y cuáles son los que no y los que faltan según tu criterio, senador Durán Cornejo? Bueno, cuando abrimos un artículo y en la ley esta que estamos por votar, no estamos diciendo cómo va a quedar. Eso está al libre arbitrio del convencional constituyente. Exacto, correcto. Yo puedo dar una opinión de qué es lo que pienso yo que sería bueno. Sí. Y te puedo decir claramente que mi preocupación principal es, en materia de justicia, lograr que ya no tengamos más una corte política y podamos tener una corte de jueces de corte que sea imparcial y equilibrada. Uh-huh. Y esto no es culpa de los actuales jueces de corte. Esto es culpa de lo que ocurrió con la primer modificación de hace 30 y pico de años, donde en Salta, después de 150 años, los gobernadores eran elegidos y después de 4 años iban a la casa. Claro. Allí decidieron que el gobernador podía ser reelecto, sí, y después otra vez, y después otra vez, y eso provocó un desajuste en la Constitución, porque llegamos al punto de que un gobernador nombra a un juez de la Corte y después le renueva el mandato y se lo vuelve a renovar, y eso es muy grave. Uh-huh. Porque hasta indigno es para la justicia esa dependencia tan directa. Entonces, por eso yo afirmo que en Salta hoy no tenemos un equilibrio de poderes, que la justicia no es verdaderamente independiente, y lo va a ser cuando logremos esa independencia, y lo van a poder hacer los convencionales. Uh-huh. Claro, porque recordémosle a la audiencia, Guillermo, senador Durán Cornejo, que hoy los jueces, los ministros de la Corte, los jueces de la Corte,
tienen un mandato de 6 años y cuando se le cumple, el gobernador de turno tiene que enviar o no el pliego para que el Senado, ustedes, le den un nuevo mandato. Entonces, como que los ministros de la Corte siempre están mirando de reojo al Poder Ejecutivo. No tenga ninguna duda, es así. Y es muy malo para el sistema republicano. Después, es tan importante como esto otro, porque están íntimamente ligados a esta otra disfunción constitucional o aberrante, como es la reelección de gobernadores, de intendentes. No puede ser eso. El gobernador tiene que dejar la vida en los 4 años y trabajar para el bronce, hacer lo mejor para la provincia. Yo siempre doy el ejemplo de la provincia de Mendoza. En Mendoza, que es verdaderamente una provincia importante, pero verdaderamente importante, claro, rica por lo que han generado los mendocinos, no hay reelección. Sí. El gobernador está 4 años y se va a la casa. Y no vuelve más. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo será que es la única provincia que no tiene avión, no tiene helicópteros? El gobernador es un ciudadano más, viaja en avión de línea. Sí. Y vos decís, ¿qué tendrá que ver esto? Y tiene mucho que ver. Mucho que porque en esta disfunción se pasa a creer que uno de los atributos del poder es tener aviones, helicópteros. No, momentito. Esos son bienes de la provincia y tendrían que estar al servicio de la provincia. A ver, no quiero hacer una crítica puntual de nada, estoy simplemente dando un ejemplo de lo que es el republicanismo. No, por supuesto, claro que sí. Ahora, bueno, vos sos partidario y lo manifestaste antes que se hable del tema de la reforma, que quizá de alguna manera nos sorprendió a todos, ¿no? Con la rapidez con la que se lo volvió a instalar el tema. Vos siempre hablaste de esto que acabas de decir, mandato, un solo mandato y a la casa. Ahora, seguramente digo, podrá haber una línea intermedia y decir, bueno, un mandato y la renovación y a la casa. Ahora, una reelección. Una reelección, exactamente, una sola renovación. Ahora, bueno, Guillermo, eso de estos 2 mandatos, también tiene que ser para los legisladores, al menos eso digo yo. Mira, si bien es feo que yo opine porque me comprende las generales, sos legislador, pero no me impide dar una opinión. No es lo mismo ser legislador a ser ejecutivo, no es lo mismo. Porque el legislador no ejecuta presupuesto, no maneja dinero. Claro. El legislador controla. Sí. Y para esto nada mejor que remitirnos a otros países del mundo, los países más desarrollados del mundo. Estados Unidos. Hablemos de Estados Unidos, de Inglaterra, de la misma España. En esos países no tienen límite los legisladores. ¿Por qué? Porque es la gente la que mira puntillosamente al legislador y lo reelige mientras dure la buena conducta. Y mientras lleve soluciones, Guillermo. Le gusta a esos ciudadanos tener legisladores capacitados, experimentados y que dejan la vida por su país o su provincia. Por eso que, a ver, yo no hubiera elegido opinar de este tema por el solo hecho de ser legislador, pero nobleza obliga, uno tiene que dar la opinión. No, claro. Porque me parece que es correcto eso. No se debe confundir lo que es una función del Estado con otra. No, por supuesto. También había, hoy escuché a un colega senador que decía que no, que estamos poniéndole límite a las reelecciones, ¿cómo van a haber jueces vitalicios? Bueno, la naturaleza de la función judicial hace que sea posible aquello. Es otro eso no poder. Quiere decir, eso no quiere decir que un juez, si hace las cosas mal, va a continuar en el cargo, se le hace un jury y deja de ser juez. Pero el hecho de que sean vitalicios ayuda a la independencia, porque ese juez sabe que si hace las cosas bien, no tiene por qué andar metiéndose con el político de turno.
Claro, no tiene que hacerle tener contemplaciones, ¿no? Ahora, yo quizás te ponga en una situación incómoda por lo que vos decís. Sos legislador y aparte tenés un compañero digamos, en la banca, como senador, pero mira, honestamente, Guillermo, a mí me aterra pensar que puedan haber senadores como Mayún Lapá, que hace 28 años que está sentado en la banca representando a uno de los departamentos más pobres de la Argentina. Entonces, ¿cómo haces para ponerle límite a eso? Porque si vos me dirías, vos hablabas recién de los senadores en Estados Unidos, pero los tipos rinden permanentemente cuenta de lo que hacen. Pero en el caso de Mayún, por eso digo, te pongo en una situación incómoda. Pero creo que el ejemplo más acabado que tiene hoy el ciudadano de a pie, ¿no? Dice, che, hace 28 años que está este tipo, pero sin embargo Rivadavia sigue siendo muy pobre. A ver, vuelvo a repetir, yo cuando hablo o doy un discurso sobre, en este caso, la Constitución, no puedo de ninguna manera fijar mi mente en un caso puntual. No, yo pongo un caso puntual. Sí, sí, claro, no, yo sí, lo entiendo y te respeto el ejemplo, desde luego, pero que quede claro que yo estoy hablando por la general, estoy generalizando, porque estamos hablando como un bien supremo que es esto, y como un ideal que tiene que ser. Sí, correcto. Pero soy consciente de los defectos que pueda tener el sistema, desde luego que sí. Exacto. Pero vuelvo a repetir, son los ciudadanos los responsables de ocuparse de la cosa pública y elegir a sus representantes. De elegir bien. La última, y te libero porque estás en plena tarea, la figura del viceintendente, o la idea de la figura del viceintendente, una figura nueva que apareció de repente. Charlamos hace rato con tu colega el senador Ramos y decía no hay consenso como para eso. ¿Y cómo lo miras al tema, Guillermo? La verdad que al lado de temas tan importantes como volver a recuperar la cordura en la provincia y evitar las reelecciones o lograr la independencia del Poder Judicial, me parecía una nimiedad esto otro, y sobre todo que soy tan enemigo de recargar ni un centavo más al erario público. El erario público es el esfuerzo y es el hombro de cada ciudadano. Entonces a mí me dicen, de un cargo público más, digo, no, ni loco. Claro, él crea burocracia. Yo quiero menos cargos. Él crea burocracia. Y el AYAPA, y los organismos de control, Guillermo, hace años que se dice, los organismos de control tienen que estar en manos de la oposición. Eso en la práctica no pasa nunca. A ver, Daniel, ahí es donde los convencionales constituyentes van a poder demostrar que son responsables y encontrarán la forma de evitar que se den los disparates que hemos visto. Yo he sido testigo cómo en la Cámara de Diputados se elegían por la oposición integrantes de los partidos que llevaban al gobernador de turno. Claro. O sea, y encima al presidente, todopoderoso presidente de aquellos momentos, matarse de risa y tomarle el pelo a los que señalábamos esta locura de birlar el principio de representatividad y lograr que la auditoría de la provincia sea independiente. La auditoría de la provincia no es independiente hoy. La presidencia de la auditoría de la provincia tiene que estar en manos de la oposición. Bueno, claro, eso es lo que se dijo siempre, Guillermo. Acordate, con vos hemos charlado hace mucho como años. Ocurre en todas partes del mundo, menos en Salta. Sí, correcto. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cuál es la idea? Hoy tiene que salir la media sanción por parte de ustedes, los senadores. Sí. Hoy vamos a votar y bueno, después tendrá que ser la Cámara de Diputados la que dé la otra media sanción. La otra media sanción. Lo último, porque algunos me hablaban, coincidimos, me decía, prácticamente hay consenso entre la dirigencia política de la necesidad de reformar la Constitución. Ahora algunos me hablaban de la inoportunidad. ¿Para vos es oportuno hacerlo ahora o vos pudieras esperar? Yo siempre dije que las modificaciones de la Convención Constituyente siempre tiene que ser un año no electoral. Sí. Pero la verdad que el año pasado no se pudo hacer porque no tuvimos un año, nos robaron un año. Normal, o sea, claro. No existió el 2020. No existió. Entonces, para algo bueno, me parece que sí, que está bien.
todo lo que sea en pos de algo virtuoso, de algo positivo para la ciudadanía, y en este caso para la provincia toda, me parece que está muy bien. Te comento esto último, Guillermo, te comento esto, sí, sí. Te escucho. No, que yo he escuchado alguna crítica por ahí de algún dirigente político, y me pareció un poco desubicado, porque resulta que a esas personas que yo la escuchaba hablando de la inoportunidad, de la rapidez, decía, y no sé qué otra macana más, me acordaba de las anteriores modificaciones de la Constitución, cuando se hicieron convenciones constituyentes en 10 minutos, o sea, unas cuestiones escandalosas hubieron en la provincia. En una noche. En una noche. Entonces una persona que fue parte, factotum de eso, Claro. y después que critique esto otro, Sí. cuando hace un año el gobernador lo mencionó en la Asamblea Legislativa, y la verdad que a mí me parece buena la crítica, pero hay que tener un poquito de vergüenza. Exactamente. Te dejo este tema, que ya empieza a circular, porque todavía no se aprobó, pero ya algunos dicen. Mirá lo que te digo, y seguro lo habrás escuchado. A ver. Para el actual gobernador, Gustavo Sáenz, partamos de la base, se modifica, se limitan los mandatos, solo 2 mandatos para el gobernador. Hay que contar los mandatos de Sáenz como el actual, como el primero, o a partir de la reforma. Mirá, si Sáenz hiciese eso, esa hipótesis de que hiciese eso, sería muy triste, porque echaría por tierra toda la buena intención que tuvo ahora de autolimitarse. Eso no sería ninguna autolimitación. Y yo sé por qué me preguntas esto, Daniel. Inclusive lo hablé vez pasada con el gobernador, y me comentó el gobernador, y lo entendí porque es parte de lo que ocurre siempre alrededor del poder. Cuando uno está en el poder, está lleno de laderos, de asesores, La agrupación gorra de lana. agrupación presupuesto, Sí, etcétera, sí. donde ya quieren que el gobernador Sáenz esté 3 mandatos. O sea, lo mismo que el gobernador vino criticando, quieren que haga el gobernador. Sí. Sería una locura. Y bueno, yo ¿Y lo qué te admiro dijo al el gobernador. gobernador? ¿Qué te Yo lo dijo admiro al Gustavo Sáenz? gobernador. Bueno, me comentó eso, que ya estos loquitos le proponían semejantes cosas. Y la verdad que eso me ha hecho que sienta admiración por el gobernador, porque evidentemente no quiere ser uno más, sino quiere hacer la diferencia, o sea, ser distinto y hacer algo bueno por la provincia. Y eternizarse en el poder no es bueno para la provincia. En buena hora. Guillermo, lo seguiremos una vez que se sancione, o al menos ustedes le den la media sanción para ver cómo sigue hacia diputado. ¿Cómo no? Como Te mando un siempre, abrazo. un placer charlar con vos. Chao, Gracias chao. por tu gentileza de bajar para charlar con nosotros.